Vamos a tomar contacto ahora con Danae Cerda. Ella es psicóloga y fundadora del Observatorio de Salud Mental de Chile. Danae, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde una vez más. Y quería partir preguntándote, hola, ¿qué lleva a una persona que decide usar estas plataformas para conocer al amor de su vida probablemente, a entregar datos personales, a caer tan fácilmente en trampas de estafadores que no dudan en finalmente ganar fortunas a costas de estas personas que están buscando simplemente el amor? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y con respecto a tu pregunta, tiene que ver mucho con el aspecto de la soledad que se está vivenciando ahora más fuertemente después del periodo de pandemia. Ya antes se vivenciaba, ¿cierto?, una sensación de soledad, todo más inmediato, y ahora eso se ha incrementado aún más. Entonces, si eso lo combinamos con una personalidad que tiene que ver con codependencia, ¿cierto?, o dependencia emocional hacia otras personas que tengan baja autoestima también, eso ya es algo muy vulnerable ante estas estafas. Entonces, ese es como el perfil de personalidad de las personas que caen en esto, dan sus datos personales y también envían dinero, lamentablemente. Danae, ¿y estos estafadores tienen la capacidad de percibir quiénes son estas personas, de darse cuenta al momento de estar viendo una foto, de estar viendo un perfil en estas plataformas como Tinder, de percibir cuál es una potencial víctima? Sí, totalmente. Lo que pasa es que ellos, además, por lo general, estos estafadores tienen personalidades narcisistas y psicopáticas. Entonces, cosifican también a las personas con las cuales ellos tienen como medio para llegar a hacer su estafa. Entonces, lo que hacen es observar ciertos perfiles, qué es lo que ponen las personas en sus descripciones, y por lo tanto se dan cuenta si una persona que tiene baja autoestima o no, y son muy hábiles, muy astutos en ese sentido. Entonces ahí empiezan a conversar y se van dando cuenta que la persona necesita más cariño, más amor, más confianza, y los hacen creer que realmente están enamorados de ellos, le mandan fotos falsas y así. O sea, son de verdad muy astutos, pero realmente macabros de alguna manera. Ahora, Danae, si del punto de vista del estafado, si yo estoy en Tinder y no quiero caer bajo las garras de alguno de estos estafadores, ¿cuáles son los elementos que a mí me permitirían reconocer a un estafador de este tipo? Sí, los elementos que podemos observar y analizar son, por ejemplo, que pregunte demasiado acerca de cosas personales, ¿bien? Inmediatamente empieza a preguntar de cosas personales, que diga, por ejemplo, hoy me gustas, inmediatamente, de la nada, ya empiece a de alguna manera generar cariño donde todavía ni siquiera existe confianza. Entonces la persona que está por el otro lado, ¿cierto?, que es el estafado, de alguna manera se va a sentir más querido, ¿ya?, y más acompañado, y por lo tanto va a empezar a dar su información. Entonces tenemos que ir observando si es que la persona empieza a preguntar muchas cosas personales, ¿bien? Y si dice, por ejemplo, sí, a mí también me gusta esto, o también me gusta esto otro, mira, te voy a mandar una foto, y justamente es de algo que nos gusta a nosotros, tenemos que ir conociendo a la persona, no podemos dar ninguna información personal. Claro. De hecho, si es necesario hablar por teléfono de repente, porque a veces ni siquiera es la voz real de la persona. Ya conocemos casos de grooming, que también es otra área de este tipo de casos, ya que son como contra niños pequeños. Sí, entonces tenemos que siempre tomar los resguardos. Danae, sí, totalmente. Danae, no te voy a preguntar si tú alguna vez tuviste o tienes Tinder, pero a mí un amigo que tenía Tinder me contó alguna vez que la cuenta de Tinder se puede vincular, por ejemplo, a la cuenta de Instagram. Entonces yo hago match con una persona y puedo entrar a su Instagram, y también observando el patrón de conducta que tiene una persona en Instagram, uno puede darse cuenta si estamos ante un caso real o no. Si yo me meto al perfil de una persona que tiene un seguidor, probablemente estamos hablando de un perfil falso. Sí.
Totalmente. Y eso ahora, por ejemplo, es bastante común que las personas, sobre todo la gente más joven, tenga más de una cuenta. Entonces es aún más difícil, ¿cierto? Poder identificar los patrones que podamos estar observando, ¿cierto? En las redes sociales, como por ejemplo en Instagram. Pero ya personas como ya sobre 30 años podemos ir observando, ¿cierto? Que no van a tener más de un perfil, ni van a tener un solo seguidor, ni una sola publicación. Claro. Entonces ya eso es algo notorio, sí. ¿Cierto? Y depende de las edades. O por ejemplo cuando siguen solamente a personas de un mismo sexo. Eso también es raro porque uno tiene amistades de ambos sexos. Entonces eso también ya es un detalle que hace sospechar también. O cuando llega el príncipe azul, que es demasiado perfecto, también hay que sospechar porque nadie puede ser tan perfecto tampoco. No. Danae. No, sí. No existe eso. No existe eso. Danae, psicóloga y fundadora del Observatorio de Salud Mental de Chile. Muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Que estés bien. Muchas gracias. Que estén muy bien. Bien, chao, chao. Buen fin de...